¿Cuántos entendieron el tema del domingo pasado, que la palabra es la autoridad suprema? Por lo menos en esta casa, sí. Amén. Bueno, hoy como puede ver, ya diezmos y ofrendas, ya cualquiera puede decir, ay hermano, voy a hablar de dinero. No, no, no. Yo no vengo a hablar de dinero. Yo le vengo a enseñar lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de enseñarle estos temas los días domingo, que le dije que no se los perdiera y qué bueno que se dejó venir? ¿Por qué es tan importante? Hoy día hay mucha confusión, hay mucho ataque en las redes sociales y tenemos que desmascarar, tenemos que poner las cosas en claro. Las cosas del Señor no son juego, no son cosas de niño, no son cosas que alguien puede decir en las redes sociales lo que bien le parece, o porque él piensa, o porque cree, porque deduce, porque ve. No, no, no. ¿Sabe qué es lo que se ha perdido? Es el respeto a la palabra, el respeto a la iglesia, el respeto a los pastores. Todo es una soberbia, todo es un orgullo allá afuera. Todos creen saber de la Biblia. Cuando no quiero sonar engreído ni saberlo todo, pero hay algunos, bastantes en las redes sociales, que hacen gala de su ignorancia cuando hablan, por ejemplo, el tema de diezmos y ofrendas. Yo vengo en esta mañana no a levantar dinero, no. Yo vengo a enseñarte como pastor de esta casa y vengo a poner en orden quizá en tu corazón confusión, o que no lo sabías, o algún pensamiento que esté ahí rebotando, porque el enemigo lo que quiere es precisamente eso. Y me llama la atención porque hay temas que son cuestionados específicamente en las redes sociales con respecto a la iglesia. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, podemos notar lo siguiente: en toda la Biblia se abordan los mismos temas. Cuando usted ve del Génesis al Apocalipsis, este es un estudio, así que si tiene dónde apuntar, su celular o donde sea, pero estos son estudios que usted está teniendo a su disposición. Por lo menos en esta casa nos hemos dedicado a estudiar la palabra. Como le decía, la Biblia habla y aborda los mismos temas, solo que en diferentes estaciones y tiempos. Pero los problemas son los mismos. Ejemplo, la Biblia habla del pecado. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por el hecho de que Jesús murió en la cruz, eso no significa que el tema del pecado y sus consecuencias pues no exista. Si esto fuera así, entonces ¿por qué después de la cruz, por ejemplo, el apóstol Pablo sigue hablando sobre el pecado? Incluso él mismo se expone y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado que habita en mí. Entonces vemos, y es algo que nosotros debemos de entender, hay temas que no han pasado. Como por ejemplo te menciono el del pecado. No podemos tratar de pensar que eso se quedó en el Antiguo Testamento. Como decir, el pecado era del Antiguo Testamento y después de la cruz vino la gracia y vámonos en la gracia y jajaja, y hacemos lo que bien nos da en gana y estamos amparados bajo la gracia. No, 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 no. Las consecuencias del pecado, ejemplo que sufrió Caín, las va a sufrir cualquiera el día de hoy, a pesar de que ya hubo una cruz, un sacrificio. Son temas que hemos platicado acá y nos hemos tomado el tiempo. Ejemplo, quiero llevarlo por la Biblia por evidencia. Si haces bien, admire lo que le dice Dios a Caín, porque Caín se enojó y le dijo, no serás aceptado, le dijo Dios a Caín, si no haces bien. El pecado yace a la puerta. Nota que aquí ya habla del pecado y está hablando de Génesis. Se estaba tratando el pecado y Dios lo dijo. Ahí está hablando Dios a Caín. Luego vemos a un apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Aquí podemos poner Antiguo Testamento y por otro lado el Nuevo Testamento. Aquí podemos decir, como dice el apóstol Pablo, el pecado que habita en mí. Y aquí ya está después de la cruz. Entonces quiero mostrarles esos parámetros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aún el día de hoy se sigue hablando del pecado. E incluso en Apocalipsis dice, en su último capítulo, dice
que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Esta palabra santo es apartado, no es cero errores, sino dominio de la bajeza. Y bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener un derecho al árbol de la vida. Bueno, vemos en esos versículos que el pecado se sigue tratando. Al principio en Génesis, a la mitad en Romanos y al final en Apocalipsis. Entonces no podemos nosotros pensar como se piensa, y así lo piensan algunos, que hoy ya no hay pecado, que como estamos amparados bajo la gracia, pues podemos hacer lo que querramos porque Él nos amó y Él pagó todo y ya somos salvos y bla, y se van. Y cuando sentimos tenemos una iglesia que está haciendo de las suyas. Eso es el problema, porque no se ha enseñado, no se ha tenido la responsabilidad de enseñar la palabra con seriedad, con respeto, con responsabilidad. Ejemplo, miren lo que el Señor Jesús dijo y enseñó estando en su ministerio público, que hará Él cuando venga por su iglesia. En aquel día muchos me dirán: Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y miren lo que Él les va a decir a muchos: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Ojo, y ahí está hablando Jesús, quien iba a morir en la cruz. Y ahí lo está hablando de manera profética cuando el Señor venga por su iglesia. Vemos entonces que el tema del pecado no se puede dejar de tratar el día de hoy por el simple hecho de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que creo yo que se han perdido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay iglesias que ya no predican del Antiguo Testamento porque dicen que el Antiguo Testamento ya es obsoleto. No podemos decir eso porque no tendríamos un Nuevo Testamento si no hubiera un Antiguo Testamento. Pero entonces, asimismo, podemos ver temas relevantes en la Biblia, los cuales que a pesar de los cambios del Antiguo y el Nuevo Testamento, el problema sigue. En la práctica del pecado, dice en el Nuevo Testamento que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es un tema que no lo podemos anular. Lo que trato de explicarle es que hoy usted va a aprender a manejar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en unidad. No podemos nosotros separar los dos. No podemos, porque hay muchas razones que hoy te las pongo sobre la mesa. No podemos olvidar entonces que todo esto, ¿a dónde lo quiero llevar? Ejemplo, el dinero en la casa de Dios. Hoy hablar de dinero es que los de la prosperidad, que los pastores, entonces ya la gente no sabe. Que hay unos de la prosperidad, hermanos, pero sí hay unos que se han enriquecido. Mire, yo no vengo aquí a hablar de nadie, yo vengo a hablar aquí de la Biblia. ¿Cuántos quieren oír la Biblia o quieren oír chismes? Porque si quiero oír chismes, entonces vámonos a un restaurante ahorita y nos chismeamos ahí todo el día. Y mire que ya vio a tal pastor y empezamos a compartir videos y que no sé qué. No, a mí me interesa lo que la Biblia dice. No lo que la gente diga, no lo que un pastor hace, que se compró un avión, que si quiere comprarse el avión, que se lo compre. Si yo un día me compro un helicóptero, ¿a usted qué? Y si yo me caigo en el helicóptero, ojalá que me vaya a ver al hospital, pues. Y si usted compra un día un helicóptero, a mí no me interesa. No vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de los fundamentos bíblicos, para barrer toda idea, barrer toda confusión, para darle al que no sabe instrumento de conocimiento, para que pueda decir: wow, a mí nunca me habían explicado eso. Y la verdad es que es sumamente delicado. El dinero en la casa de Dios. Hoy dicen que no se puede hablar de dinero. Hoy dicen que el dinero es del diablo. Que los pastores nos enriquecemos, que los pastores no sé qué, que los pastores por acá, pero hacen una mezcla de todo. Y en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, habla de diezmos, ofrendas, votos y aportaciones, lo material circulando en la casa de Dios. Aquí quiero ponerte ciertas preguntas. ¿Realmente qué cambió? ¿Qué cambios hubieron después de la cruz? Después de la cruz, ¿seguirá vigente el tema del dinero? ¿Cuál es su objetivo o cuál debería seguir siendo su objetivo hoy, el dinero en la casa de Dios?
Muchos dan por sentado que el Antiguo Testamento ya no es válido en nada el día de hoy, así como usted lo oye. Quizá usted, hermano, yo no he oído eso. Pues uno que es pastor está muy enterado de muchas cosas. Sí hay ministros que enseñan que el Antiguo Testamento ya quedó obsoleto y solo se centran en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que solo predican el Nuevo Testamento. Y ahí es donde ha surgido, y lo han dicho desde púlpitos, que el diezmo no es de Dios, que el diezmo aquí que es del Antiguo Testamento, que usted ya no tiene que diezmar y que bla, 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 y empiezan. Entonces, los que oyen esos videos, algunos tienen conocimiento y dicen, no, no, eso no es así, pero hay otros que más o menos será, y el que nunca ha oído, ya, entonces estamos hechos, entonces no hay que dar dinero en la casa de Dios. Ahí está el problema, que no hay un criterio doctrinal formado sólido en la casa de Dios. Pensar que el Antiguo Testamento no es válido, no estaría tan seguro de eso, porque en el Antiguo Testamento hay estatutos que quedaron de manera perpetua. Y la manera perpetua, y lo que significa perpetua es para siempre, es de que siga, que continúe. Pactos vigentes, herencias que aún deben ser dadas a los herederos, profecías sobre la venida de Cristo, profecías sobre lo que aún falta que suceda en el mundo. Y el tema del dinero sigue vigente. Entonces, o es que el dinero ya no existe el día de hoy después de la cruz del Calvario. ¿Usted maneja, qué maneja? ¿Cacao? ¿Sal? ¿Maíz? ¿Con qué paga usted? ¿El dinero aún existe? Qué bueno saberlo. Porque el dinero aún existe. El dinero, el hecho que el Antiguo Testamento para muchos ya no existe, entonces ahí metieron el dinero. Pero es como contradictorio porque trabajan y reciben dinero. Entonces así es como se queda uno como, aquí hay que explicar. Bueno, si el dinero no existe más, entonces algunos les pagan con sal como lo hacían antes. De ahí viene la palabra salario. Pagaban con sal porque la sal era muy cara. A los que trabajaban en el gobierno les pagaban con sal. De ahí viene el término salario. Pero no, ¿verdad? Aquí no hay gente que trabaja en el gobierno. No. No lo ministramos. En la iglesia, dicen algunos, no se debería de hablar de dinero. No se debería de recoger dinero. Y si se recoge el dinero, hay que dárselo a los pobres. Hay mucha confusión. O es que el amor al dinero, la avaricia, el afán por el dinero, por enriquecerse no existe más, porque si se acabó el dinero, entonces ya se terminó la avaricia, porque fue vencida en la cruz del Calvario, ejemplo, ¿verdad? Fue vencido el afán por enriquecerse, porque todo se quedó en la cruz. No, no. Los efectos dañinos, peligrosos que da el dinero cuando se usa mal no existen más, pues yo veo que aún se siguen quitando la vida por dinero. Hay gente que se aleja de Dios por dinero. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Hay que comprender qué sucedió en la cruz realmente. ¿Qué es lo que cambió del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿Qué quedó vigente del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Por eso es que este es el famoso versículo, ¿verdad? Que todos bombardean, que todos dicen y dicen y dicen. Pero aquí quiero que usted se dé cuenta de algo. Traed todo el diezmo. Esto es del Antiguo Testamento. Claro que es del Antiguo Testamento. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba ahora en esto, si dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántas veces hemos escuchado este famoso versículo? Y ahí dicen, unos dicen amén y otros dicen no amén. Primero, aquí notamos que el dinero estuvo y está involucrado en la casa del Señor. ¿Dónde lo puede ver usted ahí? Ayúdeme por favor en esta mañana. Analicemos. Para que haya alimento en mi casa, ¿yo le doy desayuno cuando usted viene? Cuando se termine el culto le tenemos un buffet allá afuera, por lo que la gente da. Aquí lo que se da es un alimento espiritual, familia. Entonces, ¿a qué se refiere eso? El diezmo es dinero
y el alimento es espiritual, están involucrados. Aquí lo que se da es un alimento espiritual, pero para que haya alimento espiritual tiene que haber dinero en la casa de Dios. ¡Wow! No, hermano, esa es herejía. Cuando termine el tema, júzgueme, crucifíqueme y apedréeme. Sí, pero ahorita guarde su piedra, guarde sus clavos y su martillo y guarde su dedo, porque mejor terminemos el tema y luego usted se va a dar cuenta si es o no es correcto lo que usted vino a aprender en esta mañana. Lo que quiero enseñarle ahí es que en el Antiguo Testamento efectivamente estaba involucrado el dinero con la palabra de Dios. Indiscutible. ¿Alguien puede negarlo? ¿No? Ni modo, ¿quién va a decir no aquí, verdad? Sí. Entonces vemos que todo el diezmo, eso significa que lo que se va a dar va a sufrir un tipo de muerte, porque es algo que tú le vas a dar al Señor o se daba al Señor Dios. Entonces ahí vemos en principio que el dinero y la palabra trabajan juntos. Y le voy a explicar cómo. Ya le dije, cálmese. Miren esto, Malaquías 3:11. Por ustedes reprenderá el devorador para que no destruya los frutos del suelo y para que la vida en el campo no sea estéril, dice el Señor. ¿Qué es lo que vemos acá en ese versículo? La palabra devorador en el texto original hebreo, ¿sí? Akal, significa todo eso. Entonces, no solo está involucrado el dinero con lo que se hace en la casa, y es que aquí se suministra un alimento espiritual, sino que también hay un segundo elemento que hay que comprender, que aquí hay un efecto espiritual, porque usted ha conocido a don devorador personalmente, ¿sabe dónde vive? ¿No? Pues el Señor sí sabe dónde está. Y Él es el único que puede reprender a ese devorador. Y muchas veces es lo que se consume en nuestras finanzas, que gastos por aquí, gastos por allá, gastos por aquí, que usted está feliz, se le cae el techo, ya compuso el techo, se le pincha la llanta, se le pincha la llanta, se le fundió el carro, que se le fundió el carro, que se le reventó la llanta de la bicicleta. Y es una cosa como que, ¿qué está? Y la gente dice, estamos salados. Y yo estoy hablando de gente cristiana. O enfermedades que tenemos que ir al médico. El mes pasado gastamos 5,000 en no sé qué. Y hoy ya te duele otra vez el dedo gordo. Y ahora van otros 2,000 que sale así se va. O simplemente no lo disfrutas, no hay nada. Es que ahí está el problema. Que tenemos que ver que detrás del dinero, detrás del alimento, hay un tema espiritual. Mire esto. Mire qué interesante esto, que es del mismo capítulo. Mire cómo empieza el Señor hablándole a su pueblo de los diezmos. Ustedes se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Y ellos preguntan, ¿cómo hemos de volver? Entonces el Señor le dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. ¿En qué te hemos robado? Dicen ellos, en los diezmos y en las ofrendas. Entonces aquí vemos dos cosas. A Dios no lo burla nadie. Lo que tú tienes es de Dios. Y Él está establecido que eso tienes que dar una parte. Y esa parte es lo que el Señor estaba reclamando. Ustedes me están robando. Robo. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cómo hemos de volver a ti? Muchas veces no nos damos cuenta o no se da cuenta el cristiano lo que hay detrás del dinero. Hermano, pero mire, pues usted trata de decirnos, ya me lo agarré en curva. Usted trata de decirnos de que yo si quiero volver al Señor, tengo que traer dinero acá. ¿Lee ahí? ¿Por qué les habla de dinero? Porque el Señor estaba viendo que el pueblo le estaba robando y lo que pasa es que detrás del robo se va tu corazón. Es que aquí es un tema de corazón. Entonces ahí lo que el Señor estaba reclamando es que ellos le estaban robando y se estaban haciendo como los que, ¿cómo así? ¿En qué te hemos robado? No, Señor, ¿en qué? Como diciendo, caray, que no nos habíamos dado cuenta. No sé qué es lo que estás hablando. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y aquí hay algo delicado, familia. Que cuando en el robo
Y esto es lo que ignora mucha iglesia de Cristo. No quiero sonar engreído ni saberlo todo, por favor, escúcheme con oído circuncidado. Esto es lo que ignoran muchos, que hay una maldición que anda por toda la tierra y se va específicamente a la casa del ladrón. ¿Y eso cristiano o no cristiano? Es una maldición que Dios mismo soltó sobre toda la tierra y ahí está la evidencia. Y entrará en la casa del ladrón y consumirá dentro de su casa la madera y las piedras. Es decir, cuando la gente le roba a Dios y la manera de robarles con los diezmos y en las ofrendas, lo que están haciendo es, yo me estoy basando en lo que la Biblia dice, que se está acarreando una maldición. Por eso él mismo dice, el Señor mismo dice, vea esto, en el mismo capítulo, qué curioso, me están robando. Entonces la maldición de la carestía, este es el mismo verso, ustedes me ultrajan. Pero aquí viene algo interesante, que el Señor en ese mismo capítulo dice, ustedes están malditos con maldición, porque todos ustedes me están robando, no usted, estoy hablando allá, todos ustedes me están robando, porque a mí me señaló, no estoy señalando aquí a nadie. Es que ahora hay que tener cuidado para predicar, porque uno hace así, ya me señaló el pastor, ya nos exhibió. No. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor habla en Malaquías 3 de maldición, de robo, y casualmente Zacarías habla de eso. Entonces vemos, está involucrado el corazón, un robo, maldición. Es la manera de volver a Dios porque es una de las maneras de volver a Dios. Porque detrás del dinero se va nuestro corazón. La gente le pone mucho ímpetu al corazón, pero al dinero, y inclinan su corazón. Por eso se afanan hoy de trabajar, porque quieren hacerse ricos y ricos y ricos, y cada vez que estudian más, que mejor voy a sacar un 3 grado con 3/5 de 24 grados al este, porque ahí me van a pagar más y más, y se va la gente porque me van a pagar, todo es porque me van a pagar más, me van a pagar más. Hermano, pero la Biblia pelea con el progreso. No. Lo que pelea es que tu corazón se incline en todo eso. Claro que tú puedes prosperar. Claro que puedes estudiar cuantos 3/5 de grados, 6 grados, de 20 grados, los grados que tú quieras. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro, perdón? Ahí estará tú. Ese es el problema. Entonces lo que el Señor está tratando aquí es el corazón. La Biblia muestra que el dar los diezmos y las ofrendas, en sí el dinero en la casa del Señor, entonces involucra un tema espiritual y no meramente material. Averigüemos y reforcemos basados en la Biblia dicho tema para que no nos veamos incurriendo en un error, pecado o maldición que quizás estamos acarreando sobre nuestra vida. Aquí debemos de comenzar en Génesis. ¿Cuántos se apuntan a este viaje en esta mañana? ¿Sí? Vamos a ir tipo 5 de la tarde, ¿se anima? Pero con conocimiento. No, es una broma. Voy a tratar de darlo así, pero quiero llevarlo por la Biblia, porque a mí me interesa lo que la Biblia dice, no lo que Juan, Julián, como sea, digan. A mí me interesa lo que la Biblia dice, y a usted también, ¿verdad? La raíz de todos los males es el amor al... Por favor, dígalo, raíz de todos los es el amor al, y sabemos vestir el amor al dinero con muchos tacuches. Somos expertos en ello. Nos volvemos con avaricia, tacaño, mezquino, sórdido, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces hay que entender que la raíz de todos nuestros males es el amor al dinero. Todo es dinero en la vida, ¿sí o no? Para que usted esté aquí, ¿necesitó dinero? ¿Con qué se compró la ropa? ¿Con qué compró lo que vino? Moto, carro, ¿con qué? Con Uber, lo que sea. ¿Necesitó dinero? ¿Ah? Para que todo esto funcione, ¿necesitó dinero? Para que yo tenga esto aquí y pueda leer y usted pueda leer ahí, ¿se necesitó dinero? Bueno,
Entonces estamos de acuerdo en este primer plano. Quiero llevarlo de la mano a un tour rápido y que nosotros analicemos y veamos la evidencia bíblica. Vámonos a Génesis. Aconteció que transcurriendo el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Aquí dice ofrenda. Y también Abel, su hermano, por su parte, trajo los primogénitos de las ovejas y la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró? A Abel y a su ofrenda. Ok. Pero a Caín no vio o no miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Mire lo que le dice Dios a Caín. Si haces bien, Caín, ¿no serías aceptado? Y si haces bien, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El Señor no le aceptó su ofrenda porque había pecado en su vida. Ese es un tema delicado. No es solo traer, no es solo dar. Cualquiera puede decir, amén, hermano, esa es una palabra de Dios porque yo estoy en pecado, entonces no voy a traer nada. ¿No le digo, pues? Si irnos por las ramas parecemos monitos, ¿verdad? Nos trepamos y nos vamos. El Señor le está dando un consejo acá, y aquí lo que quiero que notes es lo siguiente. Esto está ligado hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento, porque si tú estás presentando tu ofrenda en el altar, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, que dice, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda, es lo mismo que Caín, lo mismo. Entonces ahí vemos que es un tema espiritual, familia. No es solo dar dinero, no es solo dar en un sobre, no es solo dar, amén, que yo he entendido el diezmo y las ofrendas. Sí, pero a veces tenemos problemas aquí adentro que el Señor no los puede pasar por alto. O somos un Caín, o somos el hermano que tiene algo contra alguien aquí adentro y lo odia y lo detesta, pero yo diezmo y ofrendo, voto mis aportaciones a la casa de Dios, aleluya. Sí, pero odiamos a los demás. Entonces aquí hay un paro, un choque. Entonces a Dios, sinceramente, cuando uno lee estos versículos, a Dios sinceramente no le interesa tu dinero. Lo que está detrás del dinero es lo que Él busca. Cuando dicen amén a ello. Aleluya. Estos temas son bien alegres darlos. Se le mira la alegría al pueblo. Hasta ya me contagió. Pero yo seguiré. Vámonos a Abraham. Vea esto. Abraham. Dice que ahí le levantó un altar. Le levantó un altar al Señor, porque se le había aparecido. Luego viene, y en otra oportunidad, se le aparece Melquisedec, el rey de Salem. Él sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahí hay un misterio impresionante que quiero que se lo voy a dar hoy. Solo un poquito. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y él le dio, ¿qué dice? ¿El qué? Todo el diezmo a Melquisedec. Ok. Diezmo, altar. Caín trayendo la grosura de sus animalitos. Ofrenda, diezmos, altar. Viene el hijo de Jacob, pues un descendiente de Abraham, porque era Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tiene un encuentro con Dios en un lugar específico, Betel, que dijo, qué maravilloso es este lugar. Y miren lo que hizo, él hizo un voto y dijo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, ¿qué dice? ¿Alimento para qué? Léalo por favor, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Alimento para? ¿Y ropa para? Ahí está. Y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré Él. Te daré Él de todo lo que me des. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? La pregunta es interesante. ¿Quién les enseñó a ellos a levantar y sacrificar para Dios en el altar? ¿Y quién les enseñó a dar a ellos el diezmo y las ofrendas? ¿Existía ya la ley?
¿Quién les enseñó a ellos? ¿Por qué Jacob habla de diezmos? ¿Por qué Abraham le dio el diezmo? ¿Por qué? Vámonos más al comienzo. ¿Quién enseñó a Abel a dar los primogénitos de sus animales y levantarlo y sacrificar? ¿De dónde se sacaron eso? ¿De dónde se lo sacaron? ¿Hay alguien que pueda tener una respuesta aquí que nos ilumine? Pero mejor que nos ilumine la Biblia. ¿No le llama la atención eso? Por eso le puse esos versos ahí. ¿Quién le enseñó a ellos a dar los diezmos? A Jacob y a Abraham. ¿Quién le enseñó a Abel a darle ofrendas a Dios? ¿Quién le enseñó a Abraham a levantarle un altar a Dios? ¿Quién se lo enseñó? Eso no pudo haber venido de la tierra, familia. Porque no existía la ley de Dios, la que tanto refuta. Que los diezmos eran de la ley, y como la ley ya no está, ya no es válido los diezmos y las ofrendas. Momento. Ahí no había ley. Ahora, el altar y diezmos, ofrendas, votos y aportaciones es un tema sin duda espiritual y no humano. Ahora, esto debe ser relevante porque por ser un tema de controversia, como el tema de la salvación eterna, el pecado, la santidad, son temas atacados y cuestionados y defendidos a la vez, pero vemos este tema y vamos a valernos de los fundamentos bíblicos. El dinero en la casa del Señor. Aquí este tema de los diezmos, hablemos del dinero en la casa de Dios, es más sofisticado de lo que muchos creen. Es un tema muy sofisticado. Por favor, si pueden bajarle aquí a un radio, están hablando. Le bajan al radio, por favor, siento que me están hablando de la policía. Gracias. ¿Quiere seguir o no quiere seguir? Miren, pues ahorita le estoy dando la oportunidad. Quien se quiere ir, que se vaya. Quien se quiere quedar, que cierren la puerta con llave. Usted sale aquí, pero el lobby está cerrado con llave. Y hay una televisión, se puede ir a sentar ahí si quiere. Pero de que oye, ¿cuántos quieren oír? No, es que esto es interesantísimo, familia. Y eso es para su beneficio, porque está su corazón de por medio. Créanmelo. Ahora, primero hay que poner fundamentos. La tierra no se venderá en forma permanente, dice Dios, pues mía es toda la tierra. Hoy se vende que te vende este terreno, sí, que te lo vendo, que te lo compro, sí, pero el que le vende el terreno, él sinceramente no es dueño del terreno. Por eso dice que la tierra no se vende de manera permanente, porque mía es toda la tierra. Entonces aquí debemos de entender, estoy poniendo principios. Mía es toda la tierra, todo es de Dios. Y aquí quiero llevarlo a un punto, por eso lo estoy llevando de la mano. Ejemplo, mire este versículo. Ageo 2:7. Vendrán entonces los tesoros de las naciones. ¿Qué dice? ¿A dónde van a ser llevados? A la casa del Señor. Y yo llenaré de gloria esta casa. Está hablando el Señor de su propia casa. Van a venir los tesoros de las naciones. Y esta casa va a ser llena de esos tesoros. Porque mía es la plata y mío es Él. Mío es la plata y mío es Él. Entonces, ¿a usted qué le pertenece? Que mi terrenito, que mi casa, que mi parcela. Ay, Dios. ¿Cuánto tiene usted en el banco? No quiero saber. Ni eso le pertenece. Ni la joya de oro que tiene. Ni el arete de plata que tiene. Todo es de Dios. Así agarramos el cuello, ¿va? Todo es de Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? No, es que usted tiene que creerlo. Todo es de Dios. La tierra, el oro y la plata. Entonces a Dios no le interesa su dinero, porque ese dinero es de Él. Lo que le interesa es lo que usted le pone a ese dinero. Ojo, familia. A ver. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿De qué está hablando aquí sinceramente? De dinero.
prosperidad en la casa de Dios. Yo llenaré de gloria esta casa. La gloria postrera será mayor que la primera, porque vendrán los tesoros de todas las naciones. Obviamente, y detrás de eso también viene una gloria espiritual. Porque miren, pues, es que aquí es donde usted debe ir entendiendo. El tema del dinero debemos abarcarlo entonces comprendiendo desde la Biblia, no por razonamiento o lógica humana y cuestionar, no. Veamos algunos de los argumentos que se manejan hoy. Ejemplo, el diezmo es de la ley, es del Antiguo Testamento, por lo tanto en el Nuevo Testamento ya no está vigente. Dios no te pide el dinero, Dios no está interesado en tu dinero, Dios no te pide dinero, que el diezmo no es bíblico, que es el negocio de los pastores, es el negocio, pues, los mercaderes de la fe, que los mercaderes de la fe, todos los pastores, y lo miran aún en la calle, mira aquel hombre que va en aquel carro, es el pastor, ay pastor, ¿cómo no va a andar así? Si esos son los ladronazos, esos te engañan a la gente y les sacan el dinero y les sacan de todo y les sacan, está bien, denle. Lo único que se puede ahora, dicen, y unos dicen, el diezmo ya no está vigente. Lo único que está vigente son las ofrendas, aleluya. Porque entonces te voy a mostrar el versículo, dice, que cada uno dé como propuso en su corazoncito. Ya vio que aquí está el corazoncito. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, entonces yo doy lo que quiera. Las ofrendas están válidas, los diezmos ya no. Bueno, podríamos decir muchos argumentos que atacan en sí el dinero en la iglesia del Señor. Veamos estos ejemplos. Mire, aquí es donde, perdone, no, yo se lo voy a decir durante todo el tema porque este tema es difícil de enseñarlo y predicarlo. Óigame como digo, circuncidado. Yo no quiero sonar engreído ni saberlo todo, pero hay muchos que hablan de los diezmos y las ofrendas contra de ello, que ignoran, hablan y hacen gala de su ignorancia, como por ejemplo, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? No pondrás bozal al buey que tría. Y miren lo que dice Pablo. ¿Acaso a Dios le preocupan los bueyes? ¿Por qué Dios dijo eso? O lo dice especialmente por nosotros los ministros. Porque dicen, los pastores viven de la iglesia. Hay algunos que incluso escriben y dicen, yo voy a poner mi iglesia, es un gran negocio. Pues póngala a ver si es negocio. Póngala. Así, póngala a ver si es negocio. ¿Usted cree que es hacer tacos y venderlos? No, familia. No. Pablo dice, lo dice por nosotros los ministros. Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe de arar con la esperanza y el que tría debe triar con la esperanza de recibir de la cosecha. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? Primero, barrer con lo que se piensa, que los pastores vividores se enriquecen del dinero que entra, que los borreguitos llevan como robotitos al altar. Entonces el pastor dice, ya la hicimos, mi amor, somos ricos, vámonos, comprémonos y vivamos. Y se lo está diciendo un pastor delante de la santidad de Jehová. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos? ¿Qué dice? No, es que ahí es donde usted ya... Léalo. Por favor, familia, así como canta. El Señor es mi rey, lo mismo. Vamos familia, 9:11. Bote las torres, 9:11. Ahí, dele, ahí.
Yo siembro en usted lo espiritual. No pondrás bozal al buey que tría. Nadie es soldado a sus propias expensas. ¿Usted cree que yo estoy aquí por mis propias expensas? Si a mí, yo le he contado mi testimonio, a mí me sacaron de mi empresa del pelo. El Dios del cielo me dijo: te deshaces de todas tus maquinitas y todo lo que hiciste y te me venís conmigo. Nada que dejé, no es como los discípulos. Señor, has venido a la orilla y has buscado, y que dejaron toda la red. Ojalá que así me hubiera pasado a mí. Estaba aferrado a las redes y a mis barquitas y a todo lo que tenía. No, Señor, venite a trabajar conmigo. No, Señor. Mi esposa es testigo. Este gran hombrón que usted ve aquí, yo lloré lágrimas y no podía ni dormir, estaba traumado. Cuando al día siguiente, uno de los días del proceso, me levanté, ya no tenía nada, ni la empresa, ni nada. Ahora, ¿qué tenía? La Biblia. Y me le quedaba viendo a la Biblia yo. Abrirla, sentarme y estudiarla. Y cuando terminaba de estudiar, ¿acaso me pagaban? Pero venía la provisión. Entonces uno se ponía, qué curioso, ¿no, amor? Lea otra vez el 9:11, por favor, vote ya sabe qué es lo que tiene que votar. Este es un derecho. Y Pablo era bien pilas porque él tenía que viajar un montón. Él era misionero. Él viajó por Asia Menor, Europa, Roma, Italia, Turquía, por todos esos lugares. Y él dijo, ¿a qué horas me dan todos estos dinero? Entonces él se puso a hacer lo que hacía carpas y él se autofinanciaba sus viajes misioneros. Porque digo, ¿a qué horas con estos yo salgo adelante? Yo tengo que llevar la palabra. Por eso es que él dijo, yo no he usado este derecho. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente siguen al altar del altar reciben su parte? Exacto. ¿Que hay pastores vividores? Saber. No me interesa. Señor tienen y que el Señor les pida cuentas. Pero uno como fundamento bíblico, un pastor tiene derecho de echar mano lo que echan de ahí. Se lo digo así directamente. Ay, hermano, ahí sí me amargó el día. Pues desde hoy se desamarga. Porque mire este versículo, léalo por favor otra vez. Este no es, ya no es aquel, es otro. Léalo por favor. ¿Usted de qué vive? Pues, ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja? Nadie se anima aquí a decir. Más lo que usted haga. Auditoría. Enfermería. ¿Cómo? Bus escolar. Cajera. ¿Qué más? Maestra. ¿Usted vive de eso? Yo vivo del evangelio. Los pastores sí trabajamos. Mira la panza al pastor. Estoy tomando eso y suena chiste, pero mira, ya le viste la gran panza al pastor. Ese pastor sí le va a entrar duro a los espaguetis o no sé, al panito con ajo, no sé, pero es que mira los cachetes que está echando el pastor. ¿Y la suya? Porque trabaja. El obrero es digno de su... Joder, digo, ¿qué vi? Voy a hacer como que no vi. ¿El obrero es digno de su salario, sí o no? Dígalo usted. Los pastores, por lo menos los pastores que trabajamos en la viña, tiempo completo, trabajamos y nosotros no tenemos salida de horario. Ni entrada, ni salida. Un pastor trabaja, familia, no es un mantenido. Que se le quite eso de la mente.
Nosotros somos los bueyes que la palabra dice. No le pondrás bozal al buey que tría, porque el buey va y come de lo que va a triar. Y va trabajando y come. No le pongas bozal al buey. Los que servimos en el altar podemos usar y echar mano en lo que entra ahí. No todo. Con mi familia vivimos del evangelio de hace 21 años. 21 años llevamos en esto, no somos novatos, no somos nuevos. Sabemos que es levantar una iglesia desde abajo. Sabemos que es cuando Dios te llama a un ministerio, cuando viene un profeta de otro país y te unge y te da una unción sobre ti, pondrá a operar una unción el profeta que Dios mandó de otro país específicamente a ungirnos. Y nunca nos había visto en la vida. Bueno, ¿el pastor puede vivir del evangelio? ¿Se necesita dinero para eso? Bueno, ahora mire esto. Definitivamente estos versos muestran mucha información. Creo que los muchos comentarios y argumentos que hoy se escuchan están basados en el amor al dinero, corazones mezquinos, egocentristas, egoísmo y, por qué no decirlo, resentimiento social y a veces cargados de mucha envidia. Así es. Ahora, ya que no conciben el hecho de que dar dinero para recibir una palabra de vida, dar dinero para que se levante una iglesia, trae todo el diezmo para que haya alimento en mí. ¿Y quién va a dar el alimento? ¿Quién va a dar el alimento? Entonces el Señor me da derecho a mí de vivir del evangelio. Va, miren pues qué tremendo eso. Hermano, vivir del evangelio, está bien. Entonces quitemos los diezmos y las ofrendas y yo el otro domingo le cobro la entrada. ¿Me parece? Porque como es palabra de Dios, $100 la entrada. Por persona. Pero no es así. Porque Dios lo que quiere es probar tu corazón. Hasta ahí se puede ver que tenga oídos que oiga, óigame con oídos circuncidados. ¿Cuánto ama usted realmente la palabra de Dios? No, hermano, la Biblia no está mezclada con el dinero. Muchos ignoran que el Señor instauró un sistema financiero interno en la iglesia establecido por el Señor. Hay un sistema financiero. ¿Usted cómo cree que se paga todo esto? ¿Usted cree que esto es barato? ¿Usted cree que todo esto es barato? ¿Usted cree que los micrófonos que usamos aquí, el aparato que está aquí, todo esto es barato? Este piano es barato, esas bocinas son baratas, esta batería es barata. Es una baterita, así, vaya a preguntar cuánto vale. Vaya a preguntar cuánto vale. ¿Cuánto vale este piano? ¿Cuánto vale este sistema de micrófono que tengo acá? Vaya, eche plumas de ahí. Entonces, ¿de dónde sale eso? Que el pastor lo pague. No. Si esto fuera mi negocio, nunca hubiera puesto una iglesia. Esto no es un negocio, familia. Esta es una operación espiritual que se hace y se requiere de dinero para hacerla. Y Dios es muy realista. ¿Por qué? ¿Dios es dueño de toda la tierra? No, pero así con alegría, así como que estuviera cantando. ¿Dios es dueño de toda la tierra? ¿Es dueño del oro y la plata? Entonces, ¿por qué le pidió a Israel oro, plata, telas para levantar su propia casa aquí en la tierra? No le hubiera sido tan fácil. Dios, Moisés, vete al monte Horeb y ahí va a haber una mochila de oro, va a haber plata y me levantas una casa. No, el Señor dijo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel que dice, corazón que mueva a hacerlo, tomará mi ofrenda. ¿Para que hagan qué? Un santuario para... Dios es tan realista, mire, ese es el Dios que usted tiene que conocer como el tema pasado. Dios es tan realista que cuando lo llama a uno a tiempo completo, como mi persona, Dios sabía que yo y mi familia necesitábamos dinero para comer, dinero para vivir, dinero para vestirnos, y no solo eso, dinero para levantar
este recinto, ejemplo. Dios sabe que se necesita dinero para hacer una iglesia en la tierra. Dios, el dueño del oro y la plata. Entonces le dice al pueblo, trae la ofrenda y levántame tú la casa. En ese tú, dame en esa forma de pedir, lo que está viendo es tu corazón. Usted sabe, estos son estudios que yo ya los he dado hace rato, pero ahorita debe estar, si le damos una actualización, no sé por cuánto estaría. Aquí el Señor estaba pidiendo que levantaran el tabernáculo, en el desierto, aquel que le enseñé. Hermano, pero eso era de mantas. Así, mantas, no eran solo mantas. ¿Usted sabe cuánto costó todo el tabernáculo? Eso fue un estudio de hace años, hoy debe estar en, saber ni en cuánto. Pero anteriormente hicieron un estudio, los expertos en oro, plata, bronce y las telas, cuánto costaba el lino torcido, el lino fino, todo. Hicieron un estudio en madera, todo. ¿Sabe cuál fue la cantidad que arrojó hace años atrás? 8 millones de dólares. ¿Y quién dio todos esos 8 millones de dólares? ¿Quién fue? Dios tiene más de 8 millones. ¿Usted se imagina que ese tabernáculo costó 8 millones de dólares? Solo el candelabro, que era como de mi tamaño, era un bloque de oro puro. ¿Vaya usted cuánto vale la libra de oro? Era un bloque de oro puro. Puro. Solo cuánto costaría. Imagínense que usted se encuentra ese candelabro. ¿Alguien sabe cuánto está el oro hoy? ¿No? ¿Por qué si el Señor es dueño del oro y la plata y recursos naturales? ¿Por qué le dijo al pueblo? Y mire, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda cuyo corazón, aquí aparece otra vez el corazón, muévaselo, tomarán mi ofrenda. Y a quien impulsó su corazón, ahí está la prueba, mire, ahí está la prueba. Quienes impulsó su corazón, todo aquel que movió su espíritu, vino y trajo ofrenda para el Señor, para la tienda de reunión, para la tienda del servicio, para todo su servicio y todas las vestiduras de los sacerdotes, todo aquel cuyo corazón generoso, hombres, mujeres, mire, trajeron oro. Usted puede leerlo ahí, todas las telas y todo, trajeron, pero mire a qué punto llegaron que le fueron a decir a Moisés, Moisés, el pueblo está trayendo, pero material, y Moisés tuvo que decir, ya no traigan más, ya tenemos suficiente. Y levantaron el famoso tabernáculo. Aquí te demuestra cómo el Señor es tan realista. Por eso hablar del dinero en la casa de Dios es un tema sofisticado, 1, y 2, es un tema delicado. No es solo hablar, no es solo, ¿perdón? ¿Sí? ¿Cuánto? La onza. ¿Eso es en dólares o en euros? Quetzales. ¿Cuánto dijiste? La onza. ¿Cuántas onzas tiene una libra? ¿Y cuánto pesaría ese candelabro? Más que yo. 302 quetzales a libra. Pesaría unas 1000 libras. La libra. ¿Por qué? Muy poco. Gramo. Imagínense, aquí podemos pasar todo el día discutiendo. La cosa es que era solo con el candelabro teníamos para rato. Corazón generoso. ¿Está el corazón metido en todo esto? ¿Quiere seguir oyendo, familia? ¿Sí? ¿Y por qué el corazón, hermano? Está bien. La Biblia es una palabra viva y eficaz que discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones radican en el corazón, familia. Y mire Jeremías 17:9.
9. Más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar. ¿Para qué? ¿Para qué? A cada uno según sus, y según el fruto de sus, trae todo el diezmo. Lo que Dios está probando es tu corazón, porque de Él es toda la plata. Lo que está probando es nuestro corazón. Levántenme casa. Lo que está probando es la generosidad. Lo que está probando es dónde está tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces aquí vamos entendiendo todo el juego. Aquí hay un tema sofisticado, familia. Sería lo mismo cuando inició la iglesia en Hechos Pentecostés. Claro que sí, necesitaría dinero porque así funciona aquí en la tierra. Es como cuando el Señor les dijo: ahora que me voy, ustedes van a ir a predicar. Se lo estoy parafraseando. Ahora que me voy, ustedes se van a ir a predicar. Y el que no tiene espada, que se compre una. ¿Acaso el Señor se las proveyó? O mira, aquí están todas las espadas. Hagan fila, por favor, todos los discípulos que van a ir a predicar. No, el que no tiene una, que se compre una. Porque los caminos donde van es peligroso y tenían que llevar espada. Y el que no tiene espada, que se compre una. Tremendo. Estamos entendiendo en esta mañana entonces que levantarle casa al Señor se necesita dinero. Para que haya un ministro aquí tiempo completo se necesita dinero. Sí, es un derecho. Es un derecho que Dios dio a los ministros. Ejemplo, vivan del evangelio. Claro que puedes vivir del evangelio. Y el pueblo, que le toca? Traer lo que tiene que traer al Señor, porque Dios está probando tu corazón. Y levantarle casa a Dios es una tarea del pueblo. Es lo que aquí se te ha enseñado. Es como, por ejemplo, todo esto se levantó gracias a ofrendas de personas que aman la palabra, aman la casa, aman el ministerio, la visión. Y todo esto es sacrificado. Todo esto huele a sacrificio. Todo el más pequeño tornillo hasta lo más sofisticado que hay aquí. Todo ha sido sacrificado por gente. Así, amén. Los sembradores tienen que decir amén, aleluya. Porque así fue. Todo esto ha sido posible, todo este traslado de la iglesia de abajo para acá, eso fue gracias a las ofrendas, aportaciones del pueblo. Y no somos tantos. Y miren lo que le levantamos a Dios. ¿Usted está contento? ¿Está feliz? Ya es tarde, ¿verdad? Capaz es que si me meto acá, el tiempo. ¿Cuántos han entendido hasta esta altura? Hay mucho que aprender. Hay mucho. Diezmos y ofrendas, votos, aportaciones a la casa de Dios. Es un tema espiritual, familia. Yo aquí partí el tema en dos y anoche hice yo eso y puse ahí segunda parte, porque si me meto ahorita a la segunda parte, calculo que nos vamos como a la 1:30 de la tarde. Así, ay hermanas, que el caldo se va a enfriar. ¿Seguimos o lo vemos el otro domingo? Ahí nadie habla, ¿ah? Son las 12:15. ¿Se anima o lo dejamos para el otro domingo? Pues que esto que le voy a enseñar es la base de la base que le enseñé ahorita. Y me voy a meter al Antiguo Testamento. Pues que yo lo que quiero es que no vaya a estar así como diciendo, ay, este pastor ya no se cayó, por Dios. Ay, no, que por qué le dije que sí.
Sí, es que yo entiendo que estar sentado ahí es cuestión de, y también estar parado, a mí ya me duelen los pies. Sé que me volé la alabanza. Ya mi garganta está pidiendo pelo, pero yo le entro, pero no sé si el pueblo quiere entrarle, si está así, o sea, para que el otro domingo avancemos con otro tema, o qué dice usted. Yo quiero Vamos a ver, pueblo, no es democracia, solo estoy preguntando. Sí, porque hay que aclarar, ¿verdad? ¿Cuántos se animan? ¿Ah? No, pero digan pues, pueblo, digan. No es que allá solo levantan 3 la mano, pero aquí no miro yo ánimos. Estamos perdiendo el tiempo, dígame pues. ¿Seguimos? Levanten la mano, ¿quiénes? Deben. ¿Ah? Sí, ¿quiénes sí? ¿Le entramos? Va, qué bueno. Porque entonces, si no, el otro domingo como que ya se desconectó y entonces como después, hay que volverle a explicar todo otra vez. No, mire pues, entrémosle. Son las 12:15. ¿Nos vamos a la 1:15? O voy a tratar de ser menos, o sea, más rápido. Pues pongamos límite 1:15. Va, es justo. Después nos invita a almorzar, está bien. Aleluya. Mire pues. Ya que vimos todo esto, el Antiguo Nuevo Testamento, todo lo que vimos, ahora yo quiero ponerle las bases fundamentales para entender a profundidad el tema de los diezmos y las ofrendas, pero así a profundidad. Y esto con la ayuda del Espíritu Santo. No fue fácil, no es fácil comprender el tema desde esos fundamentos. Primero, aquí tenemos que hablar de Abraham. Dios es muy interesante cómo hace las cosas. Dios escogió a Abraham porque de Abraham, increíblemente, se desataría todo, absolutamente todo. Sin Abraham no habría nada. Sin el pacto abrahámico no habría absolutamente nada el día de hoy. Ni iglesia, ni sacrificio en la cruz, nada, ni dinero en la casa de Dios. Increíble. Por eso aquí se te ha enseñado mucho el pacto abrahámico. Pero lo que llama la atención es cómo Dios escoge para hacer algo. Si nosotros agarramos a Abraham, porque él es la cabeza de todo aquí en la tierra, quiero que me entienda esto. Todo lo que tiene que ver aquí en la tierra, todo lo que Dios iba a operar aquí en la tierra, tiene que ver con Abraham. Y Dios desciende y hace un pacto con Abraham. Por eso el pacto abrahámico es tan importante entenderlo y creerlo. Y mire qué tipo de persona escoge. ¿Qué palabra ve usted ahí que le llama la atención? Escoge a un hombre rico, rico. Así Abraham tenía cualquier cantidad de dinero, empresarios, un hombre muy rico, ganado, camellos, todo, siervos, ese no le faltaba nada. Y Dios lo escoge a él. Y en él iba a desatar todo en la tierra que tendría que ver con su pueblo. Interesante a qué gente escoge Dios para hacer cosas específicas. Ojo, cosas específicas. Solo ha habido un Abraham sobre la tierra. Ahora, él hace un pacto y este pacto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque Dios haría correr todo. Es decir, en el pacto abrahámico, un día le voy a dar este misterio. Venía involucrado el pueblo de Dios porque ahí salieron el pueblo de Dios, las 12 tribus. Estaba involucrado el Mesías en el sacrificio cuando iba a sacrificar a su hijo. Ejemplo, está involucrada la herencia terrenal y la herencia eterna con Canaán en sus dos figuras. Estaba involucrado el sacrificio en la cruz, la salvación, la justificación por la fe y por las obras, y la iglesia y el dinero en la casa de Dios. Todo eso está metido en el pacto abrahámico. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces aquí vámonos al Antiguo Testamento. Dejemos a Abraham ahí. Ya vimos qué tipo de persona escogió Dios para hacer todo eso en la tierra. Ahora mire esto.
Se argumenta hoy que los diezmos son del Antiguo Testamento, que son de la ley, dicen por ahí. Bueno, entonces si el Señor, si uno dice, los diezmos y las ofrendas y todo lo que es el dinero en la casa de Dios, eso se practicó en el tabernáculo, hermano. El tabernáculo ya no existe, hoy es la casa de Dios. Ni siquiera es el tabernáculo de David, sino que es la iglesia que nació en Pentecostés. Y eso ya quedó atrás, hermano. Por eso los diezmos ahí, lo único que hay es que si alguien quiere dar, que lo dé voluntariamente, dice la gente. No. Ok, entonces vámonos a la ley. Lo sofisticado que es la ley de Dios. Ponga atención acá. El Señor dejó a su pueblo no una ley, sino muchas leyes. La pregunta es, ¿en qué ley están los diezmos y las ofrendas y todo lo relacionado con el dinero en la casa del Señor? Si mire, este es un poquito de 8 de las leyes de más. Estas solo son 8 que aparecen, que yo le quise traer porque el listado es muy grande. El decálogo, ley de culto, sacerdotal, sumo sacerdotal, de los sacrificios, por el pecado, alimenticia, de convivencia y etcétera. ¿Qué ley pasó? O sea, cualquiera ve que la ley ya no funciona. ¿Qué ley? Entonces uno, y etcétera, porque son más. Entonces cuando dice la gente, la ley quedó, ya no está vigente. Por lo tanto, los diezmos y las ofrendas, porque los diezmos son de la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley está vigente el día de hoy? ¿Y qué ley no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender lo siguiente. Toda la ley, póngame atención acá, toda la ley, toda, esto es interesante, por eso el que tenga oídos que oiga. Aquí ya es una exposición más técnica, así como ponga mucha atención. Toda la ley, esto le podríamos llamar a todo ley. Pero dentro de la ley hay leyes que van a regir cada uno de esos terrenos. Era sofisticado. Aquí es donde se equivocan, y no quiero sonar engreído ni saberlo todo, lo digo con mucho respeto. Pero la ley nunca ha dejado de ser. La ley aún persiste. La ley aún está vigente. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Estamos en el Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Romanos? ¿Romanos es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? ¿Quién lo escribió? ¿Pablo? ¿Pablo apóstol de quién? ¿De Jesucristo? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Por qué Pablo habla eso? Entonces la ley sigue vigente. La ley no ha pasado. El efecto que daba la ley en el Antiguo Testamento era para conducirnos a Cristo y ser justificados por la fe, pero la ley continúa. Lo que sucede es que hoy la ley se mutó, se actualizó, como siempre se te ha enseñado aquí, y es lo que hoy conocemos como el Evangelio. Eso, si tú entiendes ese trecho, se te va a simplificar la existencia en muchas cosas. La ley sigue vigente porque Pablo dice que los hacedores, los que cumplen la ley, esos serán justificados. En el Antiguo Testamento no se podía cumplir la ley, porque la ley no fue dada para cumplirse. Fue dada, dice Pablo, por cuestión del pecado y hacernos a todos culpables, revelar la presencia del pecado en todos y finalmente conducirnos a Cristo para ser justificados por la fe. Pero la ley continúa. Y como te digo, ahora se llama el Evangelio. Muéstrenos en la palabra. En 2, aquí se simplificó todo, aparentemente. Porque ahora solo hay 2 íconos de todas las leyes. Y es, amarás al Señor y ama a tu prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la... No, léalo por favor, toda la... Ahí está.
¿Estaba diciendo el Señor que la ley continuaba? ¿Ah? Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. La ley no se ha abrogado, la ley no se ha caducado, la ley de Dios sigue, pero ahora tenemos el Evangelio. Y ahí está el Evangelio, porque ahora, miren, es como que la ley es así. Abres la carpeta de la ley, es como cuando le mandan a usted un archivo. Ahí te mandé el archivo, dice uno, y dice clic, clic. Cuando santo Dios, ¿qué es todo esto? ¿A qué horas leo todo esto? Y todos los PDF, ¿usted a qué horas lee todo eso? Pero vino el Señor y pensó lo mismo. ¿A qué horas ellos leen toda la ley? Entonces se los voy a simplificar en 2 iconos. Ámame y ama a tu prójimo. Pero cuando usted se mete, hace clic en el icono, amarás al Señor. ¿Qué es amar al Señor? Es un universo. Amar a tu prójimo. Clic, clic, haces en él. ¿Qué es amar al prójimo? Ahí van todas las leyes involucradas en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que ahora, en esta mutación que sufrió después de la cruz, lo que pasa es que ahora la ley se convirtió en una palabra viviente. Antes nos acusó para ser justificados. Ya estando en Cristo justificados, ahora esa misma ley nos permite vivirla y cumplirla de una manera más sencilla para que nosotros seamos justificados por nuestras obras. Santiago capítulo 2. Entonces, cuando usted entiende eso de la ley, es algo sofisticado. Aquí viene el punto. Una de las leyes que está acá cuando Dios instaura el tabernáculo, vea esto, cuando Dios instaura el tabernáculo, pone a sacerdotes que se conformaban en sumos sacerdotes y sacerdotes. Dio una ley sumo sacerdotal donde involucraba qué es lo que podían hacer, qué es lo que no podían hacer, qué tenían que vestir y qué es lo que no tenían que vestir. ¿Cuáles eran sus funciones dentro del tabernáculo? El sumo sacerdote. Por otro lado, instauró los sacerdotes, lo mismo que tenían que hacer, que no podían hacer, que se podían poner, que podían vestir y cuáles eran sus funciones dentro del tabernáculo. Entonces, aquí aparece la ley sumo sacerdotal y la ley sacerdotal. A esas dos hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque mire esto. Los sacerdotes que fueron instaurados en el tabernáculo venían de una tribu llamada Leví. Vea esto. El sumo sacerdote y los sacerdotes eran de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Ok. De aquí saldría el sumo sacerdote que le fue dado a Aarón y a sus hijos, y el sacerdocio que le fue dado al resto de la tribu de Leví con sus hijos. Entonces los levitas fueron apartados por el Señor de entre las 12 tribus y los apartó para el trabajo dentro del tabernáculo. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? La ley, aquí es donde se han equivocado, con todo respeto lo digo, de verdad. Aquí es donde quizás se han equivocado. Cuando dicen que la ley ya no está y que bla, 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 y que por lo tanto los diezmos ya no existen. Okay. Lo que sucede, o lo que sucedió, es que hubo un cambio de una de las leyes. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pero no dice cambio de ley, cambio de la ley. ¿De qué ley? Sacerdotal. ¿Qué tipo de ley sacerdotal? La sumo sacerdotal. Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, es decir, sobre esta base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que designara
según el orden de Aarón y que no se designará según el orden de Aarón. Aquí tienes que entender. Entonces, aquí es donde hay que ponerle cabeza, familia. Pónganle mucha cabeza. ¿Usted quiere seguir o no quiere seguir? Ya necio yo, ¿verdad? Aquí tiene que poner en mente dos cosas. Esto es sofisticado, familia. Melquisedec, sumo sacerdote. Aarón, sumo sacerdote. ¿Sí? Melquisedec fue el que se le apareció a Abraham. Y Aarón funcionó en el tabernáculo. Era el único que podía entrar detrás del velo y ponerse frente al arca del pacto. El único que lo podía hacer. Pero resulta que el orden sacerdotal del sumo sacerdote, ahí hubo un cambio en la ley. De la ley, no la ley. Un cambio de la ley. ¿Cuál es? Es como diciendo, mira, dentro de las 8 leyes que ves acá, en esta se efectuó un cambio. Y ese es el que tenés que aprender y entender. ¿En qué ley? La ley sumo sacerdotal. Ahí sí hubo un cambio. Y ese cambio fue interesante porque entonces ahí está. ¿Cuántos van entendiendo hasta ahí? Tenemos claro entonces Melquisedec, Aarón, los 2 sumos sacerdotes. ¿Sí? Pero Aarón funcionaba dentro del tabernáculo y él estaba regido a una ley. Era hombre, humano, imperfecto. Pero Dios hizo un cambio en esa ley. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asociar a Abraham con todo esto? ¿Cómo unimos a Abraham con el sacerdocio levítico? Lea estos versos. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Él era un sumo sacerdote. Él no era humano, porque dice que no tenía genealogía. Entonces lo que se le apareció a Abraham no era de la tierra. Lo que pasa es que no quiero hablar de eso. Bueno, sí, tal vez porque se puede hablar. Era un marciano, hermano. No. ¿Un marciano? Se lo digo. Melquisedec era Jehová Dios Padre, para que no se quede zumbando. Porque me dice, hermano, entonces fue una entidad extraterrestre. No. Melquisedec era el Padre. Lo que pasa es que es muy profundo de explicarlo. Por eso Jesús era el Cordero de Dios. ¿Quién sacrificó a Jesús? ¿Quién fue? El Padre. ¿Quién fue el que lo dio? Bueno, eso se lo dejo ahí para que no va a pensar, entonces el hermano habló de marcianos. No. Sí, porque oíste que dijo que esa persona no era de la tierra. No. Solo se lo dejo ahí, pero vamos otra vez a esto. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Nota, hermano, ¿y por qué dice que era Jehová Dios Padre? Porque ¿de quién era sacerdote? Del Altísimo. Pequeño detalle. Lo bendijo. ¿Y a quién le dio el diezmo Abraham? ¿A quién? No, pero vámonos a los sacerdotes. ¿A qué linaje sacerdotal le dio Abraham los diezmos? Al orden de Melquisedec, sumo sacerdote. Pero ese era un sacerdote, un sumo sacerdote no humano. Ya comprendimos más o menos quién era. Entonces ahí hay algo más sofisticado. Y se lo voy a mostrar en una ráfaga de versículos. ¿Está listo o no está listo? ¿Sí? Yo sé que está listo solo para que se despierte. Mire esto. Vámonos al Nuevo Testamento. Lea ahí, mire. Por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos y pagaba diezmos, porque aún estaba ¿dónde? ¿Cuándo quién? ¡Wow!
Por eso todo parte en Abraham. Cuando Abraham le dio los diezmos y las ofrendas, el diezmo, a Melquisedec, él llevaba en sus lomos a Leví. Y Leví, por medio de Abraham, le diezmó a Melquisedec. Que tenga oídos que oiga. Entonces, esto es más sofisticado, familia, que estar murmurando y diciendo que eso, que no es así. Esto es sofisticado, porque entonces Abraham, cuando le dio el diezmo a Melquisedec, se lo estaba dando al sumo sacerdote del Dios Altísimo, a un orden sacerdotal. Entonces ese fue el cambio que sufrió la ley sumo sacerdotal. ¿Por qué? Porque aquí volvemos otra vez. Pero aquí viene algo. Los levitas recibían diezmos y pagaban diezmos, y así lo dice la ley. Pero ahí no había ley. Ojo que ahí no había ley. Cuando Abraham diezmó no había ley, ¿o sí había ley? Entonces, el diezmo y la ofrenda no es de la ley. Es como siempre se te ha enseñado aquí, es abrahámico, es algo más sofisticado, pero fue añadido a la ley, sí, es lo que quiero explicarle. ¿Y de qué manera fue añadido? Entonces vemos que aquí hubo un cambio de sacerdocio, porque ¿qué fue lo que se cambió hoy día? El cambio, para los que no saben, lo que se cambió fue el sumo sacerdote. ¿Quién ahora es el sumo sacerdote? ¿Quién? El Aarón ya no. El Aarón ya no existe. Ese es el sacerdocio aarónico, sumo sacerdotal que funciona en el Antiguo Testamento. Pero venido el tiempo, vino aquel que le iba a ser dado el oficio sumo sacerdotal, pero ahora, el que tenga oídos que oiga, bajo la orden sumo sacerdotal de Melquisedec. ¿Quién fue el que le dio ese turno? El Padre, junto con el reino. Ay, es que mira esto. Entonces, hermano, debo de entender que Cristo es Rey y sumo sacerdote. Exacto. Pero Jesús viene de la tribu de Judá. Claro, pertenece a otra tribu que es Judá, de la cual nadie ha servido en el altar. Eso es cierto. La tribu de Leví era la que servía en el altar, porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, tribu a la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Entonces el único cambio que tuvo la ley fue la ley sumo sacerdotal. Entonces ahora tenemos un sumo sacerdote llamado Cristo. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Ustedes son los levitas. ¿No dice la palabra que somos real sacerdocio? Nación santa. ¿Haré de ustedes un reino de sacerdotes? ¿No es eso cierto? Usted es un sacerdote. Pero usted es un sacerdote de la tribu de Leví. La tribu de Leví todavía existe y está vigente. Entonces aquí se armó el juego. Porque resulta... Ay, qué tremendo está esto. Ahora Cristo llegó a ser sumo sacerdote no sobre la base de la ley de requisitos físicos sumo sacerdotal, sino según el poder de una vida indestructible, porque ahora el sumo sacerdote es Jesucristo, según el orden de ¿qué? De Melquisedec, un sacerdote para siempre, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pero ahí no está hablando de la ley. Ahí no está hablando de la ley, ahí está hablando del mandamiento sumo sacerdotal, que ya no iba a funcionar Aarón, sino que ahora un sumo sacerdote de manera eterna que está en los cielos. Entonces, ¿a usted se recuerda ahora de algo? Cuando Pablo dijo, Abraham diezmó
Y ahí quien estaba diezmando eran los levitas, ¿sí? Que recibían y pagaban diezmos. ¿Eso es cierto? ¿Usted qué es? Entonces, ¿usted qué da? ¿Y yo qué soy? Levita. Recibo. ¿Entendieron eso? ¿Ah? No, es que hay unos que no se quedaron así como, que me perdí, Señor, cuando me dormí. ¿Se recuerda el versículo que dice? Por medio de Abraham, Leví iba en sus lomos, y cuando diezmó, Leví es quien da, paga y recibe diezmos. ¿Usted es de la tribu de Leví? ¿Yo soy de la tribu de Leví? Pues estamos en posiciones diferentes. Usted paga diezmo y yo los recibo. Se cerró el círculo. Por eso los diezmos y las ofrendas es un tema, no es un tema de la ley, es un tema abrahámico sofisticado. ¿Por qué? ¿Por qué quedó todo esto así? Porque la ley designa sumos sacerdotes, la ley. ¿Pero qué ley? La ley, así da. Uy. Ahí está. La ley designa, ¿pero qué ley? La ley sumo sacerdotal. A hombres débiles, pero la palabra, el juramento, designa al Hijo, perfecto para siempre. Tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí le va a hacer clic algo. ¿Quién es el sumo sacerdote ahí? Cristo. No, pero usted dígalo así contento otra vez. Usted ya se cansó, familia, por eso le pregunté. Así va, por eso le pregunté. Le estoy sirviendo el churrasco y usted se me está durmiendo. Míreme. ¿Quién es el sumo sacerdote ahí? ¿Sí? ¿A quién le dio los diezmos? Abraham. ¿Ah? ¿Sí? Se lo pregunto otra vez. ¿A qué seguro así? ¿A quién le dio los diezmos a Abraham? ¿A quién? ¿Y quién tiene hoy el sumo sacerdocio del orden de Melquisedec? Ahí voy otra vez. Venga. Hombres mortales reciben aquí el diezmo. Pero hay uno que se da testimonio que estuvo muerto y hoy vive. ¿Quién es? ¿Quién está aquí viendo? El sumo sacerdote. Y tú eres un levita. Tú pagas y yo recibo. Porque nadie es soldado a sus propias expensas. La casa de Dios requiere de dinero para que funcione, para que haya alimento en mí. ¿Entendiste eso? Por eso es que es un error decir que los diezmos y las ofrendas y todo lo que tiene que ver con el dinero en la casa de Dios se hable de la manera equivocada y, por qué no decirlo, abusiva. Por eso es que es la razón del cambio de la ley sacerdotal. Es porque ahora debes de entender que tú eres un levita. Yo soy un levita, pero el que está sirviendo tiempo completo aquí soy yo. Y dice que la ley decía que los levitas levantaban los diezmos de entre el pueblo. Entonces los efectos del cambio sacerdotal en el nuevo pacto tienen que ver con el hecho de que hoy día la conclusión, vamos a salir antes, familia. ¿Cuántos se alegran por salir antes? Así va nadie. Este tema está interesante. Hermano, yo le entendí eso de los levitas y todo eso, pero ¿cómo conecta usted a Abraham con todo esto? Otra vez. Ahora, conecte a Abraham
con todo esto que usted dijo, así como se bajó y que ahí se da testimonio que, eso está interesante, la verdad es que nunca lo había visto desde ese punto de vista, es algo sofisticado. Pues aquí se pone más sofisticado. ¿Usted sabía que usted es hijo de Abraham? ¿Y qué le dice eso? Entonces un hijo de Abraham pasa acá y le entrega los diezmos a Melquisedec, como el padre lo hizo. Por eso el dar diezmos, el dar dinero acá, es una práctica abrahámica, no de la ley. La ley hermano, pero espérenme, explíquenos entonces cómo la ley funcionó. Está bien, se lo explico. Lo que pasa es que cuando Dios le habló a Abraham, resulta que no había pueblo. Solo era Abraham y su Sarita, ¿sí? Sarita, la pobre Sarita, casi de 100 años, y él de 75. No tenían hijos. Entonces Dios hizo el pacto y todo. Pero ya cuando los hijos de Abraham se multiplicaron en Egipto, ahí cambió el asunto. Porque entonces tenía que poner leyes de convivencia, de culto, de sacerdotes, porque ahí se complicó el asunto. Entonces lo que hizo Abraham, hizo que lo metieran dentro de la ley, pero para que el ejercicio se siguiera practicando entre los hijos de Abraham, como lo hizo Abraham en un principio con Melquisedec. Entonces la ley dice que los levitas eran los únicos encargados de levantar los diezmos y ofrendas de entre el pueblo. Ahí es donde se adhiere a la ley, pero la ley sigue vigente, porque hasta el día de hoy tienen que haber diezmos y ofrendas, votos y aportaciones en el altar de Dios. Esto, a pesar que es de madera, es el altar de Dios. Por ello es que ¿cuántos son hijos de Abraham acá? ¿Ah? ¿Sí? Mire, Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. Él venía del cielo. Ya medio le expliqué quién era. Un día le voy a dar ese misterio así a profundidad. Pero ahora mire esto. Considerad pues la grandeza de este hombre. ¿Qué hombre? Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo. Por medio de Abraham a un leví que recibía diezmos y pagaba diezmos, ya le expliqué eso porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. En verdad, los hijos del Leví que reciben el oficio del sacerdote tienen mandamiento en la ley. Ahí está lo que le estaba explicando. Mire. Tienen mandamiento en la ley de recoger lo que hace la ley, lo que hizo la ley. Aquí es donde se equivocan mucho, con mucho respeto lo digo, es que fue añadido el diezmo a la ley porque todo empezó a hacer un orden de culto. Tenía que ser levantado el dinero para manutención de la casa de Dios. Entonces lo que hizo la ley era regir a todo el pueblo a traer los diezmos y ofrendas, votos y aportaciones y primicias a la casa de Dios para que el flujo abrahámico siguiera. ¿Cuántos entienden ahí? Entonces, ¿el diezmo y la ofrenda es algo de la ley? No. Es abrahámico. Ahora, para ir terminando, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, es decir, está hablando de Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, Melquisedec. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El mayor, Melquisedec, estaba bendiciendo al menor. Mire, he aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno quien se da testimonio de que vive y dice: tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Entonces los levitas aún están en pie. ¿Usted es un levita? ¿Usted es un levita? ¿Usted es hijo de Abraham? Su padre se lo digo de esta manera sofisticada, porque usted es un levita, yo soy un levita, porque tenemos un sacerdocio. El sacerdocio levita no ha pasado. El oficio sacerdotal que pasó fue el de Abraham, ahora está el de Melquisedec, pero Melquisedec trabaja en conjunto con los levitas y Dios le dijo que los levitas iban a servir al sumo sacerdote y hoy servimos a Cristo, ¿sí o no?
¿Sí? Entonces aquí viene algo. Tremendo. Se lo digo así. Cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, usted iba en sus lomos. ¿Cuántos entienden eso? Usted iba en sus lomos. Usted es hijo de Abraham. Entonces diezme y ofrende. Porque es una orden abrahámica. Por eso el no diezmar y ofrendar, el hacerse así como, yo doy ofrenda, más o menos ahí están como sigue. Cuidado, porque si tú eres un hijo de Abraham, tienes que actuar como tal. Y déjame decirte algo. El Señor viene en los últimos días a hacer esta operación. Y aquí es donde uno se toma que la tribu de Leví aún todavía está en pie. Porque esto va a suceder. El Señor va a venir a limpiar su casa. Lo que hemos estado platicando. El juicio en la casa de Dios antes que venga el último gran avivamiento. Estos versículos hablan, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Cuando el Señor venga a limpiar su casa, porque la casa del Señor necesita ser limpiada, limpiar su era. Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificará plata. ¿Cómo es? Ya no puedo más. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará ¿a quiénes? ¿A quiénes? Wow. Tremendo. Entonces será grata, como en los días de antaño. ¿A dónde nos lleva todo esto? Es a lo siguiente. Usted es levita, usted paga diezmos. Y aquí hay un levita que lo recibe. Pero quiero dejar fundamento. Esto. Yo mismo he tomado de vuestros hermanos, a vuestros hermanos los levitas, entre los hijos de Israel, son un regalo para ustedes. O sea, yo soy un regalo para usted. Yo paso, hermano. No, usted me dice así. ¿Dedicados al qué? En el ministerio de la tienda de reunión. Yo les he dado a los hijos de Leví todos los a cambio de, en el cual sirven. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo les he dado a los levitas por heredad. Por tanto he dicho que los levitas no tenemos herencia. Por eso realmente el modelo de un pastor, es que sinceramente no debería trabajar en lo secular. Debería estar metido en el ministerio 100%, porque este trabajo requiere todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso es que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Pónganle atención a esta palabra. A cambio de su ministerio. He aquí yo mismo he tomado, lo mismo, aquí está el punto. Es una herencia y es una provisión. Las ofrendas. Entonces notas aquí los diezmos. Es una herencia. Y las ofrendas es una provisión perpetua. Toda cosa dedicada en Israel será tuya, le dijo el Señor a los sacerdotes. Los levitas servirán en el ministerio de la tienda. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. No tendrán heredad. El diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo los he dado a los levitas por heredad. ¿Por qué pongo todos estos versos acá? Por lo siguiente.
Así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto, es del Señor, es cosa, mire qué es, cosa, todo el diezmo del ganado, todo, cosa consagrada. Estos son los mandamientos. Monte Sinaí fue donde se puso el tabernáculo. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Di a los hijos de Israel que, es para levantarle casa a Dios. Las primicias también son parte. Y aquí hay una promesa de bendición. Estoy dando rápido porque ya para ir concluyendo, pero ya creo que quedó bastante claro. Aquí habla de diezmos, ofrendas, primicias. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los frutos de tu tierra, ahí estamos. Presentarás al ministro. Declaro hoy que yo he entrado a la tierra que juró dar a nuestros padres. Estamos hablando de las primicias. Cuando hagas un voto, cúmplelo, porque si no se te será contado por pecado. Ya vemos diezmos, ofrendas, votos, primicias, aportaciones para levantarle casa a Dios. Las aportaciones son para levantarle casa a Dios. Y podemos decir esto: porque de ti proceden todas las cosas y lo recibido de tu mano te damos. Trae todo el diezmo para que haya ¿qué? Ahora sí se entiende este verso, ¿verdad? No es tan fácil señalarlo. Porque familia, hay algo espiritual en todo esto. Tu corazón. Ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno que se da testimonio de que vive. Tremendo. Terminamos el tema. ¿Y qué me va a dar de premio? Son la 1:05. Chirrín, ¿verdad? No, ustedes no dicen nada. Gracias, pastor. Dios le bendiga, nada. Señor los reprenda. ¿Cuántos se van contentos? El tema de los diezmos y las ofrendas es un tema de herencia y estatuto perpetuo. Mientras existan levitas, la herencia está vigente y el mandamiento es perpetuo. Amén. Así que yo espero que con este tema se hayan borrado dudas o alguien haya dicho: yo nunca había escuchado esto, hermano, valió la pena escucharlo. Vuelve a escuchar el tema, estamos en YouTube, en nuestro canal y Despertar TV. Óyelo y escúchalo, deja que el Espíritu te hable. Nosotros honramos el altar de Dios, se te ha enseñado a dar. Aquí hay pueblo que honra a Dios así increíblemente, fielmente, pero necesitan, algunos que no lo hacen, activarse en el altar, porque es un tema donde está tu corazón involucrado. Póngase de pie.